que hoy día se van a presentar al proyecto Josías, ¿no? Los hermanos que nos van a bendecir el día de hoy en esta reunión misionera, ¿no? ¿Cuántos creen que las misiones están en el corazón del Señor? ¿Cuántos creen que el ir y hacer discípulos no es solamente un trabajo que le compete solamente a los misioneros, sino que también a la iglesia local? ¿Cuántos creen eso? Creemos que es parte de la responsabilidad nuestra y ese discípulo a todas las naciones, ¿no? Entonces, tengo la bendición de poder invitarlos a mis hermanos, ellos se van a presentar por San Marcos también por la gestión de ¿les parece si lo recibimos con un aplauso? Entonces lo van pasando para, para la grabación. Gracias. ¿Aló? ¿Sí? Hola, me presento, soy Yuitza. En realidad la que hacía la presentación era mi hija, pero vio que se fueron los niños y salió, salió volando. Nosotros somos el proyecto Josías. Ya le vamos a comentar un poquito de qué se trata el proyecto. Les cuento un poquito de nosotros. Nos conocimos hace 12 años, estudiando misiones. El Señor nos juntó ahí en la escuela de misiones de Viña del Mar. Yo pertenecía a una iglesia que se llamaba Jesús te llama, y el Señor había inquietado mi corazón a buscar servirlo en las misiones. Yo no conocía de qué se trataba eso, pero el Señor me había dicho que mi trabajo iba a ser con niños dentro y fuera del país. Y eso fue lo que el Señor me dijo a través de un instrumento, y mi corazón quedó inquieto con eso. En ese tiempo yo no era profesora y el Señor abrió puertas para que yo pudiera estudiar la pedagogía básica. Y eso pude entender que el Señor tenía sueños más grandes de los que yo tenía. Pude entender que a pesar de los esfuerzos que tenía que hacer, porque trabajaba y estudiaba de noche, tenía que viajar 2 horas a la ciudad donde yo estudiaba, y llegaba a mi casa a la 1 de la mañana, 2 de la mañana de la universidad, imagínense. Y sacaba fuerzas y después no entendía, yo cuando terminé mi carrera no entendía cómo pude hacer todo eso. Solamente le daba la gloria al Señor porque Él había hecho posible la pedagogía que yo tengo en estos momentos. Y la que me ha servido para hablarle a los niños de Dios. Empecé trabajando en Calama con niños en el ramo de religión evangélica. Se abrió la puerta de trabajar en el ramo de religión evangélica con cerca de 100 niños, y terminé trabajando con más de 300 niños, más de la mitad de la escuela en mi salita, en mi pequeña salita. Así que el Señor se glorificaba en cada momento y Él siempre me decía: tu trabajo es con los niños, tu trabajo es dentro y fuera del país. Y con mi esposo, bueno, yo tenía esa inquietud y llegamos a la misma escuela de misiones que era de las Asambleas de Dios, y ahí nos conocimos. Y entonces ya cuando nos conocimos, ¿cierto? Estudiamos los 2 misiones, pasaron cerca de 2 años, nos hicimos novios y después nos casamos. Y yo decidí, ¿cierto?, como buena hija de Dios, seguirlo a él, seguirlo a la iglesia que él estaba. Y ahí nos fuimos a Calama y ahí comenzó nuestra historia. Una historia que ha sido linda desde el principio y hasta hoy día. Si usted hay mucha gente que dice, no, si los cuentos de hadas no existen. Yo sí creo que Dios me dio un príncipe y que yo pensé que el Señor no me podía dar tanto y me dio demasiado con él. Nosotros queremos presentarle nuestro proyecto, que es el proyecto Josías, y la convicción que nosotros tenemos es esa. Creemos que
que el Señor, ¿cierto?, nos llamó al trabajo misionero, pero específicamente en el Evangelio de niños, para que ellos tengan una esperanza y una nueva vida en Cristo. Creemos que los niños merecen y está la urgencia de que ellos sean llevados a Cristo, de que ellos son importantes en el cuerpo de Cristo. Y creemos que es importante que los niños conozcan a Cristo para que así puedan salir de su realidad, ¿cierto?, de violencia, de pobreza, de abandono y tantas otras cosas que están sufriendo los niños hoy en día. En mi trabajo yo le llamo a los nuevos huérfanos, porque hay un libro que hablaba de los nuevos huérfanos cuando estuvo la revolución industrial y todo eso. Pero yo le llamo a los nuevos huérfanos porque a pesar de que tienen sus papás, tienen sus mamás, hay la necesidad de que los padres salgan a trabajar y que los niños, ¿cierto?, se queden a veces muchas horas solos o queden en las manos de colegios o de lugares donde se les está enseñando cosas que los niños no deberían aprender a tan corta edad. Y le llamo a los nuevos huérfanos por eso, porque están creciendo solitos. El propósito de nuestro proyecto, estoy hablando muy rápido, ¿no? Está bien. De nuestro proyecto es que nosotros, como les decía, tenemos esa convicción en nuestro corazón de que el Evangelio, ¿cierto?, de Jesucristo es la esperanza para las naciones y para cada persona que sufre violencia, abandono, pobreza, y que Jesús es vida. Nosotros queremos ser ese instrumento que lleve a Cristo a los niños. Y no queremos ser, ¿cierto?, aquellos que impiden que esa palabra, que ese Dios tan hermoso que nos tocó un día a nosotros, llegue a los niños. No queremos ser esa piedra de tropiezo, sino que queremos ser ese puente que lleve a Jesucristo a los niños. Nuestro proyecto tiene 3 ejes y tiene evangelización, discipulado y formación de líderes jóvenes, porque nosotros llevamos trabajando hace muchos años, 10 años, mi esposo antes, con los exploradores del Rey, que es un ministerio que la Asamblea de Dios tiene en algunas iglesias. Y nosotros sacamos estos 3 ejes un poquito de ahí, porque creemos y hemos visto la mano de Dios que si nosotros evangelizamos, ¿cierto?, presentamos el Evangelio a los niños, ellos van a conocer de Cristo y se van a enamorar de Él. Si los discipulamos, ¿cierto?, y entregamos esos cimientos que necesitan la vida de los niños, ¿cierto?, para crecer conforme al corazón de Cristo, va a permitir que ellos quieran permanecer en el Evangelio. Y por último, la formación de líderes jóvenes es darle las herramientas, equipar a los niños y los jóvenes para que ellos sean los nuevos líderes de las iglesias donde están. Y ha sido muy bonito porque hemos visto nosotros en el trabajo con exploradores, hemos visto chiquillos que han salido, que los conocimos de chiquititos en los exploradores, y ahora ellos tienen ese anhelo de servir en las iglesias donde están. Y los hemos visto sirviendo en la música, incluso como comandantes en otros lugares, con los jóvenes. Así que el Señor, ¿cierto?, nos ha permitido poder ver que eso sí da fruto. Algunos datos de Camboya, y aquí estos son algunos datos que nosotros sacamos, ¿cierto? Comentarles también que nosotros llegamos aquí porque el Señor hizo todo un juego para que conociéramos a la hermana Maggie, ¿cierto? Y ella fue como el canal para que llegáramos a este lugar, ya que ella conoce Camboya mucho mejor que nosotros, y eso para nosotros fue de gran bendición, un día en un retiro que había de misioneros. Entonces, algunos datos de Camboya es que queda en el sureste asiático, que es un país budista, 95%, musulmán 3% y cristiano en un 2%. Ya considerando que cristiano es católico y protestante. Hay cerca de 17 millones de personas, hay pobreza, especialmente en las zonas rurales, hay salud precaria que afecta directamente a los niños, hay también poco acceso al agua potable, el 10% de los niños y el 20% de las niñas no asisten a la escuela. El trabajo infantil afecta al 45% de los niños y existe también el abuso y tráfico sexual de niños.
y el matrimonio infantil, aún en este tiempo. Todas esas son, esa es la situación, ¿cierto? Es el lugar donde están estos niños, donde nosotros queremos llegar y llevar el Evangelio de Cristo. ¿Y por qué Camboya? ¿Por qué Camboya? El Señor le había dicho a mi esposa tenía en su corazón ir a Laos, ya que también es un país del sureste asiático que está en la frontera de Camboya. Y el Señor finalmente, ¿cierto?, nos dio el país de Camboya, porque es un lugar estratégico. Yo les había dicho al principio que el Señor me dijo que yo iba a trabajar con niños, por lo tanto yo no tenía un país específico en mi corazón. Y siempre que en misiones todos decían, no, si yo me quiero ir a India, yo me quiero ir a Afganistán y a distintos países, y yo decía, pero Señor, tú no me has dado ningún país a mí. Pero sí estaba en mi corazón el trabajo con niños. Entonces, el Señor puso en el corazón de mi esposo, ¿cierto?, ya estos países, Camboya, y en mí puso el trabajo con niños, y ahí ya nos complementamos. Nos complementamos y sabemos lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere que nosotros trabajemos. Y es un lugar estratégico, Camboya para nosotros es un lugar estratégico, ya que limita en el lugar donde nosotros vamos a ir a trabajar, limita con Laos. Y ambos países son no alcanzados y sin acceso. Tienen relaciones cercanas con Laos y comparten el idioma en el noreste del país. Además, Camboya tiene cierta libertad religiosa de compartir el Evangelio. Y estaríamos, como les decía, estaríamos en la frontera, y eso nos permitiría entregar también el Evangelio a los que entran y salen del país hacia el lado. Nuestro proyecto está dividido en 3 etapas. La primera etapa es el estudio de inglés en el país de Filipinas, donde estaríamos cerca de 6 meses. Mi esposo es profesor de inglés, así que él iría a fortalecer el idioma, ¿cierto? Y yo con mi hijita tendríamos que aprenderlo de mejor manera. En la segunda etapa ya estaríamos aprendiendo el idioma oficial de Camboya, y también tendríamos un acercamiento ahí a las provincias de Ston Sri y de Ratanakiri, nos permitiría eso también conocer la cultura, aprender el idioma y tener lazos y conexiones con ministerios e iglesias que están ahí en la región. Y en la tercera etapa ya sería incorporarnos a grupos misioneros latinos en Camboya, trabajar en este país cercano a la frontera con Laos, y de esta forma tener un acercamiento estratégico entre los dos países. También estaríamos apoyando ahí a la iglesia local y ministerio con el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes, y en general apoyar a la iglesia local. El Señor también abrió puertas porque no teníamos conexión con nadie de Laos y con nadie de Camboya, pero el Señor abrió puertas ahí con unos misioneros del Salvador que están allá y que también son de las Asambleas de Dios, y hemos estado en comunicación con ellos y ellos ya nos están esperando allá. Gracias al Señor, ¿cierto? Ellos están también ahí esperando para que podamos llegar a ese lugar. ¿Cómo todos podemos ser parte de este ministerio? ¿Cierto? Podemos comprometernos con la oración. Necesitamos, hermanos, que se comprometan a orar por cada etapa del proyecto, que también sean parte de un grupo de oración que nosotros estamos haciendo, y que esta oración sirva para respaldar el avance del proyecto. Necesitamos también movilizadores, ¿cierto? Hermanos que se comprometan a difundir el proyecto en su plataforma, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Necesitamos también el compromiso en ofrenda, que las iglesias y hermanos se comprometan a ofrendar mensualmente a este proyecto. Y también apoyo en audiovisual, ¿cierto? Hermanos que nos apoyan en el área tecnológica y de redes sociales. Y acá están los motivos de oración, para los que quieran estar ahí orando por nosotros 3, ¿cierto? Por la gira, por el respaldo de las congregaciones y hermanos en el avance del proyecto, por el proyecto, para que Dios abra puertas y prepare los corazones allá en Camboya y la frontera con Laos,
¿cierto? Y por la familia, por la salud de nosotros, la adaptación, por los desafíos, por la familia que queda y por sabiduría en cada paso. En especial le pido que también estén orando por mi hijita, porque para ella es todo nuevo esto, entonces ella ha llorado algunas veces porque no quiere dejar a sus primos, a su abuelito, incluso nos ha pedido que no le hablemos del tema. Y entonces para que estén orando por ella, para que el Señor trabaje en su corazón, porque es el único que puede trabajar en ella. Amén. Y bueno, acá está información de nosotros, de las asambleas de Dios. Quería decirles una cosita. Tenía acá marcadito en la Biblia. Hace mucho tiempo el Señor me entregó esta palabra y quería compartirla con ustedes porque mientras estábamos ahí alabando, adorando, el Señor me la volvía a recordar y pienso que es porque quería compartirla también con ustedes. Ya es un versículo que aparece en Isaías, en 55, 8, 9. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces nosotros pensamos y le decimos al Señor, Señor, yo con esto ya estoy bien, ya con esto, con llegar a este lugar, ¿cierto? Estoy bien, con creer en ti, con hacer esto, Señor, estoy bien. Pero créanme que si usted dispone su corazón, el Señor tiene cosas mucho más grandes para ustedes. Y yo lo he podido comprobar porque yo de que no entender nada, ¿cierto? Y cuando el Señor me entregó esta palabra, yo tenía un pensamiento de mi vida, pero el Señor me entregó mucho más de lo que yo podía imaginar. Y el Señor quiso que le compartiera esta palabra porque el Señor también para usted tiene sueños con el Señor. Pero créanme que si nosotros disponemos nuestro corazón, nuestras manos en el Señor, esos sueños son mucho más grandes y van a ver la gloria de Dios en sus vidas. Amén. Quería compartir esta palabra. Ahora sí. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, un gusto estar en este lugar, con esta linda congregación. Venimos, bueno, no sé si lo escuché, venimos de la comuna de Hijuelas, a 1 hora y media de acá, nos congregamos en la iglesia de Limache, y venimos a presentarles este proyecto, y a inquietarles y a desafiarles con esta palabra. Les voy a pedir que abramos la Biblia, o el celular, o lo que tenga, y leamos ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Vamos a voy a hablar del proyecto Josías. ¿Por qué nosotros le pusimos Josías? Porque Josías tiene un trasfondo y todos conocemos o hemos escuchado acerca de Josías. Josías era un rey del pueblo del reino de Judá. Fue conocido como uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Judá. Si uno se pone a leer la Biblia y cómo termina su reinado, cómo la Biblia describe sus años de reinado, lo podemos ver acá en 2 Reyes 22, 2. Dice así: cuando Jesús comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Si uno lee ese texto, uno puede ver cómo termina los días de Josías, cómo termina y cómo es recordado en la historia de Josías. Es un hombre que hizo lo recto, siempre anduvo ahí bien derecho, sin apartarse a derecha ni a izquierda, y trató de andar en los caminos de David su padre.
pero eso es al terminar su vida, al terminar, o así es recordado. Sin embargo, si uno se pone a analizar cómo era Josías o cómo era su entorno de Josías a la edad de 8 años, uno se pone a ver cómo era su padre, cómo era su abuelo, y podemos llegar a la conclusión de que Josías vivía en un entorno totalmente complicado, devastado y totalmente en idolatría y maldad. Si uno se pone a ver quién era su abuelo, era el rey Manasés. Y el rey Manasés es conocido al contrario como fue conocido Josías. Totalmente contrario. Josías fue conocido como uno de los mejores reyes de Judá. Sin embargo, el rey Manasés fue conocido como el peor rey de Judá. Era muy malo, pero era malo. ¿Usted conoce uno malo? No conoció al rey Manasés. Era tan malo que sacrificaba o ponía en sacrificio a los niños. A ese nivel de maldad era el rey Manasés. Llevó al pueblo a una maldad inmensa, a una idolatría gigante, y desvió al reinado de Dios. Y uno podría decir, bueno, el papá entonces, no, el papá, que era Amón, también hizo lo malo, siguió los caminos de su padre Manasés. Y si uno se pone a mirar la historia de Josías, chico de 8 años, uno podría decir, Josías va a tomar el reino. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podrá ser su reinado teniendo un abuelo malo, idólatra, lleno de maldad, que llevó al país a la destrucción? Viene el papá, por ahí mismo, por el mismo camino, toma el reinado Josías a los 8 años. ¿Qué podemos decir de Josías? ¿Cómo podría ser ese rey? Malo. ¿Por qué? Porque tenemos todo su entorno. ¿Cómo era Josías si no había esperanza en tener un rey bueno? Porque los ejemplos que tenía Josías eran ejemplos malos. En un entorno totalmente malo, devastado, que uno podría mirar. No. ¿Quién no espera con Josías? Más de lo mismo, más maldad, más idolatría, más alejarnos del Señor, más alejarnos de Dios. Y no hay esperanza. No hay esperanza para un reino que se acerque a Dios. Pero la historia no nos dice eso. Nos dice que Josías trajo restauración, trajo un avivamiento a la nación. Y eso fue, bueno, no fue a los 8 años, sino fue después, como a los 18 años, cuando él, al leer o al escuchar a través del escriba la palabra de Dios o la ley, trajo convicción a su corazón, y fue una transformación que lo llevó a él, a su familia y a todo un reino. Pero nadie daba ni un peso, por decirlo así, por Josías o por lo que él podría llegar a ser. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos Josías? Porque hay muchos niños en nuestro país, en países vecinos, no sé, Venezuela, Colombia, podríamos nombrar todos los países del mundo, Camboya, donde hay niños que no tienen esperanza, que no tienen futuro. Yo trabajo como profesor y puedo ver la realidad en una escuela municipal, una realidad de los niños que viven sin esperanza. Niños de verdad que tienen un entorno totalmente complicado, donde viven solos. ¿Por qué? Porque el papá está en la cárcel y la mamá está metida en otro ambiente. Entonces, si podemos mirar la vida de muchos niños, podemos decir, no hay esperanza por estos niños. No, ¿qué le espera a este tal niño que vive en ese entorno? Quizás caer en las drogas, quizás caer en la delincuencia, quizás perderse, no lo sé. Y podríamos decir muchas cosas con nuestros ojos humanos. Pero así como hubo esperanza para Josías, hubo transformación para Josías, nosotros creemos que hay transformación para los niños. Ahora llevándolo un poco al entorno de Camboya. Camboya, como decimos los profes, antes de comenzar, hay una prueba de diagnóstico. Entonces le voy a preguntar, ¿cuántos conocen de Camboya? No me responde. Aparte de la hermana Maggie. La Maggie no juega. ¿Quiénes conocen, escuchado el país Camboya? ¿Sí? ¿Ya lo he escuchado? Ya.
más o menos. ¿Ha escuchado país, el otro más desconocido? Laos. No, nada, ya. Ah, Laos. Laos. Y nosotros bueno, mi esposa decía, yo había puesto mi corazón, no es que Dios me habló así, sino que Dios de poquito fue colocando en mi corazón Laos, pero Dios dijo, no es en Laos, es al lado. Al lado. Entonces, para un poco contextualizar dónde está Camboya, dónde está Laos, vamos a ver, yo sé que acá todos hemos visto, bueno, los grandes ya, hemos visto la película Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5, próximamente Rambo 6. No lo sé, sí, en realidad no lo sé. Pero Rambo está en un contexto, en una de esas películas, fue grabada o en un contexto en Vietnam. ¿Se acuerdan de la selva, donde Rambo se coloca la cinta, y se baja del helicóptero, tira bomba y rescata a algunos soldados gringos? Y ahí veo un poco el contexto de Laos, o en realidad de Vietnam. Pero toda la película nace por un contexto político que se vivió en aquellos años, en los años 1900, en los años 70, donde había una carrera política en todo el mundo, de la izquierda o de los comunistas con la derecha o capitalistas, como quieran llamarlo, y había una carrera política en todo el mundo. Camboya fue parte de eso un poco de la política, porque llegaron en el año 70, llegó un régimen a Camboya que se le llamaban los Khmeres Rojos, que hubo un dictador que se llamó Pol Pot, que fue muy sangriento este dictador, que se dice que fue uno de los dictadores más sangrientos que ha tenido la historia. ¿Por qué? Porque llegó a matar a más de 1/3 de la población de Camboya. Y 1/3 es harto. Hablando de que en aquello entonces la población era de 10 millones aproximadamente, mató a más de 2 millones de personas. Incluso hay un colegio, una cárcel que todavía está allá en Camboya, que se tiene ahí como de parte de la historia. Y este régimen, o todo esto, lo que provocó, trajo consecuencias y tiene consecuencias aún en el país de Camboya. Es por eso que se habla de pobreza, se habla de la falta de educación, la poca preocupación por los niños y especialmente la poca preocupación por las niñas. Podríamos decir que los niños de Camboya viven en un contexto como vivía Josías, sin esperanza, totalmente inserto en una idolatría. Sabemos que Camboya es un país totalmente budista. Muchas veces los niños, las personas y los niños, niñas especialmente, no tienen otra opción que ser vendidas al comercio sexual o enviados a trabajar los niños, y sus sueños fueron quitados, sus sueños fueron sacados y no hay esperanza para ellos, que incluso pueden llegar a pensar ellos siendo niños que al crecer no hay futuro, no hay nada. Josías, yo puedo ver que Josías quizás vivió en un contexto así, sin ejemplos, buenos ejemplos, a eso me refiero, y que su única esperanza era, no sé, adorar dioses falsos, pero él encontró la esperanza, él encontró la luz, que fue el conocimiento a Dios. Pero para que eso llegara, hay personas que la Biblia no lo menciona, pero yo en mi conjetura, con lo que puedo interpretar, ver por ahí, hay personas que guiaron a Josías para que un día Josías lo evangelizaron, lo discipularon, siendo chiquitito quizás en lo oculto, lo llevaron, no dice la Biblia si fue un escriba, si fue el sacerdote, si fue la mamá, no lo sabemos, pero que cuando un día X, cuando el Espíritu Santo, él al escuchar la ley, su vida fue transformada. Hubo alguien que estuvo trabajando en la vida de Josías. La Biblia no menciona quién fue, pero hubo un anónimo que estuvo ahí trabajando. Y Josías tuvo la esperanza de poder escuchar, de poder conocer la ley, de poder conocer a Jehová, a Dios.
Nosotros, como familia, queremos ser esa oportunidad que tengan los niños de Camboya de escuchar de Cristo. Queremos ser esa oportunidad, quizás la oportunidad que tengan los niños de escuchar de Cristo. Sabemos que acá hay necesidad, sabemos que en Bolivia hay necesidad, que en Perú y toda América hay necesidad, como en todos lados. Camboya también tiene la misma necesidad, pero hay una diferencia entre Chile, entre Ñuñoa y Camboya, es que acá hay oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesús. Allá no la hay. Hay niños que están así, mientras yo estoy haciendo el dedito así, niños que se están perdiendo sin tener la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Sin tener la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Acá en Chile, si sacamos la cuenta, ¿cuántas veces hemos escuchado el nombre de Jesús? ¿O cuántas veces nos han predicado acerca de Jesús en las calles? Muchas veces. Salimos y hay una radio cristiana. Salimos, ponemos internet, canales, stream, no sé, cristianos, todo cristiano. Salimos a la calle y hay unos hermanos predicando. Después vienen otros, se nos acercan, nos entregan un tratado y no hablan de Jesús y no hablan. La gente tiene muchas oportunidades de escuchar de Jesús. Sin embargo, en países como Camboya no está esa oportunidad. Los niños no tienen esa oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Y eso es el anhelo de nosotros. Y el invito a que sea parte de ese anhelo en que los niños tengan la oportunidad de escuchar de Dios. Que tengan la oportunidad de saber que hay un Padre que les ama. Que tengan la oportunidad de que hay un Padre preocupado por ellos, que ellos no están solos. Que tengan la oportunidad de escuchar de que ellos tienen un Salvador, que se llama Jesús. Y que tengan la oportunidad de escuchar que hay alguien que les puede restaurar, que puede sanar sus corazones, que es el Espíritu Santo. Necesitamos eso, ellos necesitan, y nosotros queremos ser esa oportunidad para los niños. Queremos que llegara a muchos niños, pero no sé cuántos niños Dios nos permita llegar. Pero nosotros queremos ser esa oportunidad. Acá hay varias iglesias donde los niños pueden acercarse a Dios. Allá quizás tienen que caminar kilómetros para poder encontrar un lugar que le enseñe sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo. Le voy a pedir que busquen en el libro de Marcos. Un texto conocido que está relacionado con lo que nosotros colocamos como texto, que es: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso está en Mateo 19, 14. Pero lo voy a poner en Marcos porque el libro de Marcos nos da otra perspectiva de ese mismo episodio. Espérame. Marcos 10, capítulo 13 al 16, vamos a leer. Ahí vamos a ver un poco qué es lo que nosotros queremos. Dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hay tres cosas que quiero destacar en el último versículo, que dice así: y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Josías, en ese reino totalmente corrompido, perdió tres cosas. Perdió tres cosas, y los niños de ahora, en nuestra actualidad, también la han perdido. La están perdiendo si nosotros no hacemos algo como iglesia. Tres cosas: su identidad. Su identidad. A Josías no tenía identidad. Quizás tenía su identidad de lo que conocía, no una identidad correcta, una identidad idólatra, una identidad de maldad, una identidad que podríamos nombrar puras cosas negativas, pero no tenían la identidad de reino, que primero son hijos de Dios, son creación de Dios. Y los niños necesitan saber de que hay un Dios que les ama y que pueden ser salvos y pueden ser llamados
hijos de Dios. Y en este texto que leíamos en Marcos, dice que dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios o de los cielos. Ahí Jesús le está dando identidad. ¿Qué le está diciendo a los niños? ¡Hey niños! Ustedes son del reino, ustedes son los dueños del reino. Ustedes son niños. Y los niños no lo saben. Los niños de Camboya, los niños a veces de acá nuestros tampoco lo saben. No saben que ellos pueden tener esa preciosa salvación y conocer a Jesús. No lo saben, porque muchas veces la iglesia está impidiendo que eso ocurra y no está haciendo un puente para que los niños lleguen a conocer a Dios. El otro dice, y tomándolo en los brazos. Para que uno tome un niño y lo tome de los brazos, ¿qué tiene que hacer primero? Un niño de chiquititos. ¿Qué tiene que hacer? Agacharse. Entonces, para acercarnos, tenemos que agacharnos o por lo menos inclinarnos. Hacer algo. Los más jóvenes como yo nos agachamos, los otros se inclinan. Pero tenemos que inclinarnos y tomar. ¿Qué hacía Jesús? Bueno, los abrazaba y los cobijaba. Eso nos está enseñando que, y los niños saben que están perdiendo, y creo que Josías también perdió en ese contexto donde había un padre totalmente que en la maldad, que no creo que le haya dicho, Josías te amo, Josías tú puedes, Josías hay más para ti. Yo creo que no hacía eso el papá, estaba preocupado de otras cosas. Los niños saben que no saben que son amados por Dios, no saben que son amados. En Chile los niños no saben que son amados. Nosotros trabajamos en una escuela y los niños, de verdad que ellos aprecian que uno se siente con ellos, les escuche, incluso cuál es tu equipo favorito, qué te gusta hacer, de qué se trata esto. Mire, yo estoy con mi hija viendo Luna, porque a ella le gusta Luna, a mí no me gusta Luna, pero me metió y vemos Luna y comentamos de Luna y tratamos de patinar. Ella patina ya. La ayuda a que se aprenda a patinar, porque me estoy metiendo en su mundo. ¿Qué hacía Jesús? Para abrazar, para que ellos se sientan amados, tienen que acercarse a su nivel. Y los niños necesitan que nosotros también nos pongamos, no es que nos pongamos inmaduros, sino es que tratemos de entender el corazón de los niños. Apreciar lo que ellos aprecian, amar lo que ellos aman y que ellos puedan sentir de que son amados. No nos alejemos de los niños, sino que sientan que ellos son amados. Y cuando ellos se sienten que son amados, van a entender que hay un Dios que los ama. Y nosotros queremos también llevar ese amor a los niños de Camboya, que ellos sientan de que hay un Dios que les ama, que no todo es hostil, que no todo es falta de pobreza, que no todo es pobreza, que no todo es falta de educación o todo lo que la realidad que ellos puedan vivir, sino que hay un Dios preocupado por ellos y que ellos son amados. Y el último punto, y con esto ya voy terminando, dice que poniendo las manos sobre ellos los bendecía. Bendecir a los niños. Y acá el desafío que quiero colocarle a ustedes como congregación, y nosotros también queremos llevar y queremos ir con ese anhelo de bendecir a los niños. ¿Saben que los niños muchas veces sus sueños han sido quitados, sus sueños han sido robados por las realidades que ellos viven? Han sido robados porque muchas veces los niños están solos, están siendo criados solos, porque los papás, por la sociedad que nos llena de responsabilidades, el valor de la vida está todo caro, hace que los papás tengan que trabajar y los niños se quedan solos. Y se quedan solos. Y están siendo criados por el celular, internet, bueno, y todos sabemos lo que pasa. Pero los niños están solos y en esa soledad sus sueños son quitados, son sacados, y los niños a veces no tienen sueños, no tienen anhelos. Yo le pregunto a veces a los niños con que estoy, ¿qué quieres ser cuando grande? Como mi tío.
No me pregunte como el tío ya. No le voy a decir como el tío. O yo quiero ser como, no sé, no me interesa nada, porque no quiero estudiar y no. Y así vivo nomás. Pero Dios es un Dios de sueños, un Dios de anhelos, un Dios que sueña contigo, que sueña conmigo, que sueña con cada uno de nosotros y sueña con los niños. Está soñando con ellos, está soñando en hacer cosas, está soñando con los niños de Camboya para que ellos vivan en una sociedad mejor y que puedan primeramente conocer su salvación, puedan conocer lo hermoso que es Dios. Y quiere soñar, pero nosotros tenemos que trabajar en eso para que vuelvan los sueños a los niños y para ello tenemos que bendecir a los niños. Y bendecir es tan simple como acercarnos a un niño y decir, hey, tú eres amado, hey, tú eres importante, hey, tú eres valioso, hey, tú vas a ser tanto en el futuro, hey, yo sueño que tú seas eso en el futuro, yo sueño, yo anhelo, orar por los niños de su congregación, orar por los niños del país, por los niños de Camboya, por todos los niños. Nosotros oramos por los niños. Y oramos por los niños de Camboya con esa simple oración de que seamos esa oportunidad de que puedan conocer a Jesús. Así es simple. No, verdad que no es eso. Y ahora les voy a pedir que oremos. Vamos a terminar orando este tiempo, orando por los niños. Vamos a orar. Les voy a pedir que antes de orar, vayamos al libro de Filipenses, porque muchas veces nosotros oramos, pero oramos mal. Porque no está mal orar para que los niños tengan su alimento. Está bien. No está mal porque los niños tengan calzado. Está bien orar por eso. Pero hay algo mayor, una necesidad mayor que tienen los niños. Es que conozcan a Jesús. Y cuando conocen a Jesús, ocurren varias cosas. Como ocurrió con mi vida, como ocurrió con la vida de cada uno de nosotros. Conocemos a Jesús, sabemos que somos amados. Y Dios comienza a colocar sueños. Dios comienza a restaurar. Dios comienza a sanar. Y nosotros comenzamos a soñar. Comenzamos a anhelar más de Dios, comenzamos a querer hacer cosas más para Dios. Pero para ello vamos a aprender ahora. Vamos al libro de Filipenses 1, al tiro del día. Filipenses 1:9. Acá hay una oración que hace Pablo a los filipenses, por los filipenses, y uno puede entender de que sé que los filipenses tenían necesidades, como todos tenemos necesidades, pero Pablo muy pocas veces lo vamos a encontrar orando, Señor, bendiga a los filipenses para que les vaya mejor, tengan mejores trabajos, tengan mejor salud. Pocas veces, pero lo que Pablo siempre oraba es y agradecía siempre a Dios, es por el conocimiento profundo que tenían de Jesús, por el conocimiento profundo que tenían de Dios. Y él siempre oraba que ellos conocieran más a Dios de una forma más profunda, que conozcan más el amor de Dios. Y nosotros también tenemos que aprender a orar por la vida de los niños en ese sentido, primeramente, que los niños puedan conocer a Dios, que puedan conocer a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. Dice así, le pido a Dios, esta es la NTV, dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén llenos siempre del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo de Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. Así que vamos a orar en esa dirección. Acá le voy a pedir a mi esposa que nos guíe en una oración para que los niños primeramente conozcan a Jesús, para que los niños de su congregación
Así como Josías, no sabemos cuándo porque nosotros trabajamos con los niños y los niños a veces vemos que no hay fruto, que este niño le he hablado toda esta escuela dominical de exploradores, todo, y le enseñamos todas estas lecciones y no pasa nada. Yo duro, no sé, o no pasa nada, no pasa nada. Pero ¿saben qué? Ningún trabajo en Dios es vano, sino que va a llegar el tiempo en que el Espíritu Santo va a tocar el corazón de los niños y va a traer transformación a sus vidas. Josías comenzó a reinar a los 8 años, pero como a los 18 años recién hubo un avivamiento en él y en la nación. Pero hubo un trabajo previo, creo yo, de gente anónima que le estuvo hablando a él sobre Dios, sobre quién es Dios. Así que, esposa mía, y le invito a que ore, levante una oración, un clamor por los niños. También, bueno, mientras llegan los niños, nosotros, ustedes todos fueron niños, ¿o no? No sé cómo fue su niñez. No sé si en su niñez sus sueños fueron quitados, fueron rotos. No sé, antes había una generación la generación de fierro, decían, que era dura, crianza dura. Ahora le llaman la generación de cristal. Y al otro extremo. Pero yo creo que no se trata ni de ser de generación de cristal ni generación de hierro, sino que tenemos que tener o ser la generación de barro, que tenga un corazón moldeable a las manos del Señor. Así que eso tenemos que anhelar, ser esa generación del corazón de barro, para que Dios venga y moldee nuestras vidas, moldee nuestros corazones. Y vamos a levantar una oración por los niños. Ahí no sé si los niños pueden colocarse acá, no sé,